Días con todos. A nombre de esta su institución, la Asociación de Exportadores, queremos darles una cordial y grata bienvenida a este nuevo webinar en el que nuestra institución, consciente de la situación actual por la que venimos pasando, hemos puesto en evidencia nuestro eslogan "El Perú no se detiene", y como tal estamos sumando una serie de eventos a través de estos webinars en las que invitamos a expertos reconocidos que nos están tratando diversas problemáticas, ya sea de índole financiero, de índole comercial, de marketing y también de promoción. En esta mañana vamos a tocar el tema la promoción de exportaciones desde el punto de vista de enfoque de recursos y capacidades, que estará a cargo del doctor Oscar Malca. En la, como panelistas nos acompañarán el señor Carlos González, que es el director del Centro de Investigaciones de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores, así como Dagoberto Díaz, que es profesor asociado a tiempo parcial de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad del Pacífico. Antes de darle el pase a nuestro invitado principal, a nuestro ponente principal, el doctor Oscar Malca, permítame por favor hacerles una breve presentación de su experiencia y trayectoria profesional. El doctor Oscar Malca es profesor y doctor en Economía y Dirección de Empresas por la Universidad de Deusto, País Vasco, en España, donde obtuvo la calificación de cum laude, y su tesis doctoral es considerada como una de las más relevantes en la categoría Desempeño Exportador. Es becario del programa de entrenamiento de la Fons Leon Wittgenstein de Bélgica, habiendo desarrollado pasantías en escuelas de negocios de Francia, Italia y Bélgica. Actualmente, el doctor Malca es vicedecano de Negocios Internacionales y profesor e investigador de la Universidad del Pacífico, miembro de varias asociaciones académicas en el exterior, habiendo realizado y participado en diversos eventos de investigación en el exterior y cuenta con diversas publicaciones en Chile, Colombia y Perú. Es consultor del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Centro de Comercio Internacional de Ginebra, de MINCETUR, de PROMPERÚ, entre otras instituciones. Sin duda, pues estamos ante un gran experto que esta mañana seguramente va a suscitar el análisis. Esta información, esta investigación que nos va a presentar realmente va a permitir contar con sugerencias y herramientas importantes de aquellas variables en las cuales nuestra política de promoción de exportaciones debiera enfatizarse. Sin más, dejo en el uso de la palabra al doctor Malca, que también es muy amigo de esta casa, la Asociación de Exportadores, así que estamos muy contentos de tenerlo esta mañana. Bienvenido, Oscar. Ok, muchas gracias a Alex, muchas gracias de verdad a todos ustedes por esta oportunidad para poder compartir el resultado de investigaciones. Y este es un trabajo que se viene haciendo desde hace muchos años en la Universidad del Pacífico a través de la línea de investigación en el área de negocios internacionales. Y obviamente la universidad se propuso a través del Centro de Investigación del CIUP contribuir para estos 200 años de independencia de la universidad en poner propuestas que de alguna manera destaquen las necesidades de políticas enfocadas en ciertos temas, como en este caso la promoción de exportaciones. Hablar de promoción de exportaciones en nuestro país es hablar de algo más de 50 años de experiencia en promoción. Somos uno de los países que empezó con este tema de promoción de exportaciones ya hace muchísimos años atrás. Sin embargo, es necesario hacer evaluaciones para ver qué es lo que está pasando. Y uno de los enfoques que es necesario revisar es el enfoque de los recursos y capacidades, que es el eje central de lo que vamos a desarrollar. Dentro de este esquema, vamos a ver rápidamente la evolución de las exportaciones en el Perú. Vamos a revisar un poco la literatura enfocada en la internacionalización de la empresa, los recursos y capacidades y obviamente la promoción de exportaciones, para después centrarnos en las oportunidades de mejora de las políticas de promoción y, por último, nuestras conclusiones.
Con respecto al diagnóstico, a la evolución de las exportaciones en el Perú, este milenio, desde el año 2001 hasta el año 2018, creemos que tenemos un excelente resultado a nivel de balanza comercial. De toda esta serie histórica, al año 2018, nos fuimos con un superávit de más de 7.000 millones de dólares en nuestra balanza comercial. De igual manera, tenemos que decir que las exportaciones, desde el punto de vista de la participación de las no tradicionales respecto a la del mundo, también ha tenido una excelente evolución. Las exportaciones no tradicionales en el año 2001 representaban el 0.035% de las exportaciones del mundo, y al año 2018 hemos pasado el 0.07%. Es decir, en esta serie hemos tenido un crecimiento del 100%. Esto es muy importante que destacar. De igual manera, el número de empresas exportadoras pasó de 2.928 empresas en el 2001 a 7.547 empresas. También otro crecimiento importante en esta serie histórica. Como podemos ver a través de estos cuadros muy simples, el desempeño de las exportaciones del Perú en términos generales es muy destacado. Sin embargo, es necesario analizar si estos logros son consecuencia de las políticas de promoción de exportaciones. Para poder analizar esto que estamos planteando, obviamente, primero vamos a empezar indicando o tratando de señalar qué cosa es internacionalización de la empresa. Cuando hablamos de los negocios internacionales, de las cuales las importaciones son componentes muy importantes, las definimos como el conjunto de operaciones que generan relaciones estables entre las empresas y los mercados internacionales, a lo largo de un proceso que exige cada vez mayor compromiso y perspectiva internacional. 3 palabras claves que hay que destacar. Relaciones, esto se da desde la primera operación entre exportador e importador, y esto ya es un enfoque muy importante, el enfoque de Relationship Management, que es clave, sobre todo para las pequeñas empresas en el mundo internacional. El otro elemento son los procesos. Estos procesos pueden ser explosivos, como se conoce en la literatura de negocios internacionales para las International New Venture o Board Global, que hay muchas empresas felizmente en el Perú que están internacionalizándose por ese lado, pero también hay empresas que pueden hacer un proceso gradual, es decir, pueden haber procesos mucho más graduales, de menos a más, o más explosivos, y estos explosivos en 3 años ya son empresas que están operando en más de 4, 5 o 20 países. Pero este proceso exige un compromiso de recursos que permitan a los directivos de las empresas, obviamente, ir penetrando mercados y diversificando y obviamente logrando mayor participación en los mercados. Si podemos ver, de acuerdo a esta definición, el eje central de la internacionalización de cualquier empresa para sus exportaciones, para hacer joint venture, franquicias, etcétera, está en función a sus recursos y capacidades. Cuando hablamos de los recursos y capacidades, no los quiero cansar, hay muchos enfoques teóricos, pero en resumen, estamos hablando de lo que tiene la empresa. Lo que tiene la empresa, dentro de la teoría se le llama recursos y capacidades, pero esta teoría ha ido evolucionando. Hoy día las empresas compiten basados en el conocimiento, o en capacidades dinámicas, o en el enfoque relacional, o también basados en los enfoques de capital intelectual. Todos estos enfoques teóricos obviamente tienen estudiosos y tienen mucha evidencia empírica, mucha casuística que nosotros en la universidad venimos aplicando al ámbito de los negocios internacionales. Sin embargo, Mike Penn, él discute mucho sobre los enfoques teóricos y dice, a lo que le interesa al dueño de la empresa, lo que le interesa al Estado para promover las exportaciones, no necesariamente es un recurso o una capacidad, sino es necesario que se identifique cuál es la variable. Y como Penn clasifica muy bien, todos los recursos y capacidades pueden ser tangibles o intangibles. Es decir, hay activos intangibles que permiten o facilitan la internacionalización de las empresas. Pero también pueden haber activos tangibles, y esto es un elemento que hay que estudiar. Por otro lado, Klaver y Ware, basado en Canals y Barton y Goshal, ellos, todas estas variables se aterrizan un poquito más a la realidad latinoamericana. Y ellos dicen que la capacidad básica para la internacionalización está en la capacidad de la empresa para adaptarse al sector, ir midiendo su nivel de eficiencia global, muy importante, ir midiendo, no para saber qué tan lejos, sino cómo vamos evolucionando.
tener sensibilidad nacional para adaptarse a cada mercado o a los consumidores, a los canales de distribución, a las exigencias de acceso, a las exigencias de competencia en los mercados. También tener políticas para desarrollar y transferir tecnologías y obviamente captar también tecnologías. Y obviamente lo que maneja todo son las capacidades organizacionales, elemento fundamental en los recursos y capacidades. Las capacidades organizacionales que viene a ser donde, digamos, reposa todo el mecanismo de recursos y capacidades. Todo esto, obviamente, podemos discutir y mucho. Y dentro de estas discusiones, desde el punto de vista ya de las políticas de promoción, no es nuevo. Michael Sincota, ya en los años 90, él promovía que la política de promoción tiene que estar centrada en las capacidades de las empresas. Es decir, tratar de potenciar lo interno de la empresa. Y él desarrolló este modelo muy claro, donde la asistencia a la exportación, la asistencia de las instituciones que promueven las exportaciones también deben completar el enfoque externo con el enfoque interno. Deben fijarse en las capacidades y características de la organización, en las características de la administración. Deben fijarse en las capacidades de la empresa que crucen con las oportunidades del mercado internacional, tomando en cuenta los macroentornos. En función a todo esto, ir midiendo el desempeño. Si estas políticas que se aplican a los recursos y capacidades logran evolución en el desempeño exportador. Y eso es básicamente lo que planteó Sincota. Por lo tanto, los recursos y capacidades de alguna manera no es nuevo. Sin embargo, hay muy pocas mediciones en nuestro país y en América Latina en general. Y en otros países hay muchas mediciones, nosotros trabajamos mucho en esta parte, de ver si las capacidades de las empresas, como la capacidad gerencial, los recursos basados en el conocimiento, las capacidades organizacionales, los recursos relacionales, los recursos físicos, todos estos recursos y capacidades, cómo impactan en el desempeño exportador de las empresas. O cómo se toman estos elementos como parte de la formulación de la estrategia y a través de la estrategia en el desempeño exportador. Todas estas mediciones ya existen en otras realidades. Obviamente, usualmente son los países desarrollados, pero nosotros estamos trabajando de manera intensa aplicándolo a la realidad peruana y latinoamericana en general. De acuerdo a nuestras investigaciones, ¿qué hemos descubierto? ¿Cuáles son las oportunidades de mejora para las políticas de promoción de exportaciones en nuestro país? Lo primero que tenemos que hacer es analizar cómo está el comportamiento de las empresas. Y este comportamiento a ustedes no les va a extrañar. ¿Qué es lo que tenemos? Lo que tenemos, por ejemplo, una alta concentración. En el año 2001, habían 2.928 empresas exportadoras, pero 64 de ellas concentraban el 50% de las exportaciones no tradicionales. Todo es en referencia a las no tradicionales, ¿ok? Representando el 2.19%. Al 2018, el número de empresas pasó a 7.547, pero 94 de ellas representan el 50% del total de las exportaciones no tradicionales. De tal manera que de 2.19 hemos pasado al 1.25%. Esto ya nos indica que hay una alta concentración y que probablemente sean estas empresas las que están explicando los resultados a nivel global que tiene el país. Pero por otro lado, nos pusimos a investigar cuál es el comportamiento de la empresa en los mejores periodos a partir del año 2000. Y encontramos que un periodo donde el Perú creció constantemente y de manera sólida fue entre el 2001 y 2008. ¿Y qué sucedió entre el 2001 y el 2008? A nivel de sectores agroexportador, 26 empresas concentraban el 50%, hoy día 42. A nivel de prenda de vestir, 10 empresas concentraban el 50%, siguen siendo 10. En el sector textil eran 5 y ahora son 6. Ya aterrizando a nivel sectorial, en agro, prendas de vestir y en textiles hay también una alta concentración. Pero dentro de ese mismo periodo comenzamos a analizar empresa por empresa, tomamos al 100% de las empresas, ¿ok? Y comenzamos a trabajar por sectores en el ámbito no tradicional. ¿Y qué descubrimos para ese periodo 2001-2008, que es un periodo muy importante, que es pre-crisis del año 2008-2009, y comenzamos a revisar y encontramos tres tipos de empresas. Las empresas que tienen continuidad en los mercados internacionales, las empresas que habían exportado una sola vez y desaparecieron, pero encontramos
un número muy importante de empresas esporádicas. Son empresas que un año exportan, dejan de exportar al año siguiente, vuelven a exportar nuevamente después de 2 años y así por el estilo. Entonces son empresas que no tienen continuidad. En el sector agroexportador, el 84% de estas empresas son esporádicas. En el sector prenda de vestir, de igual manera, y en el sector textil, el 89% son esporádicas. Acá hay una excelente oportunidad para focalizar las políticas de promoción de exportaciones. Porque una empresa que ya ha exportado, una empresa que ya tiene cierta experiencia en el manejo de las operaciones de comercio internacional, es una empresa que podríamos saber o identificar cuáles son sus problemas para volverla continua, ya que tenemos un grueso de empresas que podrían ameritar una evaluación mayor y obviamente políticas ad hoc para ellas. Nosotros comenzamos a trabajar con estas empresas esporádicas y le preguntamos cuál es el problema, qué variables impiden o limitan la continuidad exportadora. Y obviamente nos basamos en fuentes teóricas, hicimos lo que llamamos el análisis factorial para ver de las variables que estas empresas que aplicamos a través de una encuesta, ellos, cada director de empresa, cada gerente de empresa, indicaba, según ellos, cuál era la variable que más impedía su desarrollo de continuidad en los mercados internacionales. Y en el primer factor aparece el idioma, las diferencias culturales, la fuerte competencia internacional, riesgo en la variación del tipo de cambio, apreciación de la moneda peruana. El segundo factor, falta de conocimiento del potencial de los mercados de exportación, falta de personal dedicado al planeamiento exportador, falta de conocimiento de los programas sobre asistencia exportadora, falta de información sobre las oportunidades para sus productos y servicios en el extranjero. Entonces, si ustedes ven, estos dos factores, no quiero hablar en términos estadísticos, sino en términos muy simples, son los que comparten varianza. En otras palabras, son los que están explicando cuáles son los componentes más importantes que hay que atacar para convertir en empresas continuas. Un ratito, por favor. Ok, mil disculpas. ¿Esto qué significa? Que estas son las variables más importantes que hay que atacar, porque estos son elementos internos de la empresa. Nos están indicando que hay necesidad de apoyar y el desarrollo de las capacidades de las empresas, en este caso exportadoras esporádicas. Pero por otro lado, también aproximadamente ese 16% de empresas que tienen continuidad en los mercados internacionales también nos preocupa, porque también queremos conocer de parte de ellos cuáles son las variables más importantes que de alguna manera explican ese alto desempeño medido en continuidad. Y les preguntamos también a los dueños y a los gerentes de las empresas exportadoras que tienen continuidad para identificar cuáles eran los factores más importantes. ¿Y qué encontramos? Que uno de los factores que explican de alguna forma ese alto desempeño es la gestión relacional. Medimos la gestión relacional y planteamos dos variables muy importantes: la norma de flexibilidad relacional y la capacidad para construir relaciones. Y cómo estas dos impactan en el desempeño exportador de las empresas. ¿Y qué encontramos? Que la capacidad para construir relaciones es un factor muy importante y es el que está, de alguna manera, explicando que la norma de flexibilidad a través de la capacidad de construcción tiene un impacto en el desempeño exportador. ¿Ok? Ya esto es una buena lección. Una de las debilidades de cualquier empresa que recién empieza en el ámbito internacional, y sobre todo las pymes, es la falta de capital. Pero sin embargo, saber manejar y gestionar adecuadamente el capital relacional es importante. Y lo están demostrando las empresas que tienen continuidad. El capital relacional es un elemento que impacta fuerte en el desempeño exportador. Entonces, esto es fundamental. Pero también les preguntamos a las empresas que tienen continuidad en los mercados. Hicimos un modelo que fue publicado en un journal muy importante a nivel internacional, porque acá lo que hicimos fue contrastar
si la política de promoción de exportaciones, factores externos a la empresa, versus los recursos organizacionales de las empresas, ¿cuál explicaba mejor el desempeño exportador? Si los factores externos a la empresa o los recursos y capacidades. ¿Qué encontramos? De los factores externos, las políticas de promoción de exportaciones, puntualmente las agrupamos en dos grandes bloques. Los programas relacionados a información y a capacitación y los programas relacionados a movilidad comercial, es decir, las ferias, misiones comerciales, etc. De estos dos elementos, el que tiene significancia son los programas de movilidad comercial. Estos programas de movilidad comercial sí tienen impacto en los recursos organizacionales relacionados a la exportación de las empresas. Pero fíjense ustedes lo que más impacto tiene. Lo que más impacto tiene es el desempeño exportador del año anterior. Es decir, la experiencia que va acumulando la empresa año a año es muy importante, porque no solamente tiene un impacto muy alto en los recursos organizacionales de la empresa, sino también tiene un impacto muy alto en el desempeño corriente, en la gestión del mismo año. De tal manera que acá tenemos la experiencia que de alguna manera guarda relación con los programas de movilidad comercial. Obviamente hay que identificar qué variables de la movilidad comercial es la que está explicando esta significancia. ¿Ok? Y esto significa también que hay que revisar los programas de información, los programas de educación, con un adecuado análisis de necesidades de información, sobre todo para que las empresas, esto no es un juego de palabras, vayan acostumbrándose a ser EMO, es decir, empresas orientadas a los mercados, no orientadas a los pedidos. Una vez que se consigue el pedido, ¿qué es lo que está demostrando la evidencia empírica del Perú? Que no atacamos los mercados, que no desarrollamos, no tenemos continuidad. Y parte de eso es porque pensamos que conseguir el pedido es la meta. Conseguir el pedido es el inicio para generar una relación con los mercados. Pero por el otro lado, toda esta combinación es una mezcla muy complicada, muy heterogénea. ¿Qué tenemos? Alta concentración, bajas tasas de aprovechamiento, que en otro momento nos gustaría explicar qué es lo que está pasando con los acuerdos de los TLCs y específicamente la Alianza del Pacífico. Hay un comportamiento muy esporádico de las empresas en el ámbito internacional. Falta de capacidades, como lo estamos viendo. Hay una gran heterogeneidad de empresas, no solamente pequeñas y medianas y grandes, sino exportadoras esporádicas, continuas, y todo esto se puede hacer mucho más heterogéneo si comenzamos a analizar mercados y productos, siendo mercados antiguos o mercados nuevos, productos antiguos o mercados nuevos, utilizando la matriz de ANSO o la matriz de competencia de la BCG adaptada a la internacionalización de la empresa. Entonces, por todo esto es necesario identificar las necesidades para potenciar las políticas de promoción. Por eso nos llevamos y formulamos una pregunta que nos permitía abrir otro campo de investigación. ¿Cuál es el estado de las capacidades de exportación de las pymes peruanas que usan las políticas de promoción en el Perú? ¿Ok? Y estas capacidades, ¿cómo varían en función a su intensidad exportadora? La intensidad exportadora son las ventas de exportación sobre las ventas totales. ¿Ok? El objetivo era identificar y evaluar el estado de estas capacidades y analizar la relación con la intensidad exportadora. Obviamente el contexto eran las pymes exportadoras del Perú. Hicimos varios análisis teóricos, no es mi intención abundar en la parte teórica, pero lo que nosotros revisamos es desde el porqué, la promoción de exportaciones, hasta qué es lo que se está empleando hoy día en promoción de exportaciones. Desde el enfoque de industria nacientes, ensayo, error, fallas de mercado, hasta la focalización de los programas de promoción en recursos y capacidades de las empresas. Entonces, comenzamos a trabajar 6 capacidades que son muy importantes. Estas capacidades teóricamente están muy bien desarrolladas en el manual de Minervini. Nicola, una persona que yo conozco desde hace muchísimos años, una persona que tiene mucha experiencia en promoción de exportaciones en toda América Latina y mucha experiencia trabajando con empresas, desarrolló estas 3 fichas técnicas: la capacidad técnica industrial, la capacidad vinculada a la producción, la capacidad de información, la capacidad de comunicación y de promoción de las empresas con el exterior, la capacidad de mercado, la parte vinculada a la comercialización, la estructura interna a la exportación, es decir, las capacidades organizacionales, y la ingeniería en precio. Todo relacionado a los costos, a la parte de finanzas internacionales, tipo de cambio, cómo se manejan la ingeniería en precio. Estas 6 las medimos en función a la intensidad exportadora de la empresa.
Obviamente, el trabajo fue un trabajo descriptivo, correlacional y transversal. Queríamos saber básicamente el estado en que se encontraban estas empresas con respecto a estas 6 capacidades. Trabajamos con pequeñas empresas de nuestro país, todas menores de 250 trabajadores. En ausencia de un marco muestral, nosotros trabajamos directamente un muestreo por conveniencia y logramos hacer 271 encuestas en 24 de las 26 regiones del Perú. O sea, es un esfuerzo muy importante y en este esfuerzo tengo que indicar que fue fundamental el apoyo tanto de MINCETUR a través de las direcciones regionales de promoción del comercio exterior en las provincias como las oficinas descentralizadas de PROPERÚ. Todo este trabajo se hizo a través de ellos y se logró 271 encuestas, que obviamente se lograron más encuestas, pero las que cumplían el rigor estadístico eran estas 271. Entonces, de tal manera que este es una rica información y un excelente insumo para comenzar a analizar el estado de las capacidades. La encuesta atacó obviamente a los gerentes, a los jefes de exportación. También tenemos los datos de su formación de educación, su rango de edades, el manejo idiomático y todo ese tipo de información que se requiere para tener una idea de quién responde a la encuesta. Pero también las características estaban centradas de acuerdo a perfiles de empresas por número de trabajadores, si tienen o no tienen un área de exportación y descentralizada en la macroregión norte, noroeste, oriente, Lima, Lima provincia, centro, sureste, suroeste y 19 empresas que no indicaban en qué región están. De todas estas empresas encuestadas, la más importante fue el sector agroexportador. 209 empresas, 77% de toda la muestra son agroexportadoras. Años que tienen las empresas exportando, entre 1 y 5, 100 empresas, 103, pero ninguna tenía un año. La más pequeña tenía 2 años y todas estaban más cercanos a los 5 años. De tal manera que todas estas empresas tienen muchos años exportando. Por eso es importante analizar sus capacidades. ¿Y qué encontramos? Esto es fundamental que lo tengan claro. La línea punteada en azul es el límite inferior que deberíamos tener. Y la línea roja es el resultado del análisis estadístico de la encuesta. ¿Y qué encontramos? Que en estas 6 capacidades, la capacidad técnica industrial, la capacidad vinculada a la producción, es la que más se acerca al mínimo esperado. En el resto de capacidades, en la capacidad de información, muy por debajo, en la capacidad de comunicación y promoción, también por debajo, en la capacidad de mercadeo, también por debajo, la capacidad vinculada a la organización por debajo y la capacidad del manejo de precios también por debajo. Esto nos demuestra que hay una gran necesidad de potenciar los recursos y capacidades de las empresas. Esta es la oportunidad para complementar lo que ya se hace, dándole un enfoque a la parte interna de la empresa para poder mantener y obviamente aprovechar lo que se viene post-COVID, donde hay mucho potencial para desarrollar con nuestras empresas. Mis conclusiones son las derivadas de este informe que les acabo de mostrar y de otros que están implícitos en esta investigación. Lo que se pide definitivamente es segmentar las políticas de promoción. Hemos visto 2 grandes grupos, empresas esporádicas y empresas continuas. ¿Ok? Estos 2 grandes grupos obviamente necesitan trabajar su comportamiento no solamente por el lado de la empresa, sino también en función a los productos y a los mercados en donde están concentradas estas empresas esporádicas o continuas. Y para eso tenemos que utilizar la matriz Downson y la matriz de BCG adaptadas a la versión de negocios internacionales para cruzar las necesidades de las empresas en recursos y capacidades con las oportunidades que hay en los mercados. Pero también, dada que la realidad de las pymes, como salió en algunos de los informes, sobre todo en el informe de obstáculos, que hay problemas en planeamiento, hay problemas en el manejo de idiomas, etc., esa realidad, la promoción de exportaciones la puede potenciar en la medida que nos enfoquemos y reforcemos los esfuerzos de promoción en Latinoamérica, donde la distancia cultural es baja y no habría ningún problema respecto a los idiomas. Pero hay que reforzar los esfuerzos de promoción en Latinoamérica. Y obviamente las personas tienen percepciones. Algunas cosas que pueden ser muy débiles para otros pueden ser fortalezas. Por lo tanto, las investigaciones a futuro y cualquier trabajo de política de promoción tienen que estar sustentadas de preferencia en modelos de ecuaciones estructurales. Porque los modelos de ecuaciones estructurales incorporan
los trabajos psicométricos, que juntado con lo econométrico es lo que llamamos ecuaciones estructurales. De esta manera podemos recoger no solamente el comportamiento de la empresa, producto o mercado, sino la forma como piensan los directivos de las empresas. Sugerencias. Es necesario complementar los estudios de comportamiento de la empresa exportadora con el análisis del potencial y capacidad de aprovechamiento de los TLCs, como también monitorear el impacto de estos TLCs. Fomentar el desarrollo de investigación del más alto nivel, con mucho rigor estadístico y teórico. Es necesario analizar el impacto de los programas de movilidad comercial como los relacionados a la promoción de inversiones. Para que ustedes tengan un tema, este último no se deriva de mi exposición, pero es un tema que también estamos investigando. América Latina, en su conjunto, ya tiene invertido en los últimos 5 años, hasta el año 2018, que es las cifras que tenemos oficiales, más de 40.000 millones de dólares América Latina invertido en España. Pregunta, ¿no habrá oportunidad de inversión en el Perú para esos 40.000 millones? Este es otro enfoque que es necesario desarrollar de manera complementaria a las exportaciones, porque también es el otro enfoque, junto con el turismo y las exportaciones, el enfoque de inversión directa extranjera. Todos estos son parte de los negocios internacionales. Por último, agradecerles a ustedes, a ADEX, por darme esta oportunidad de difundir estos conocimientos. Muchas gracias y estoy listo para sus preguntas. Muchas gracias, Oscar. En realidad, lo primero que debo hacer es felicitarte por este trabajo, muy buen trabajo que has expuesto el día de hoy. Y yo agradecería que alguno de los participantes cancele su micrófono para que no haya interferencias. Muchas gracias. Bueno, estaba diciendo, Oscar, que realmente ese es un trabajo muy, muy bueno. En realidad, de lo que yo conozco, creo que muy pocos trabajos alcanzan ese rigor científico y sobre todo esa validez que tiene para definir las estrategias de promoción de las exportaciones. Eh, Ahora que vemos tu trabajo parecería hacernos pensar, pero es obvio, ¿no? Si no analizamos el comportamiento de las empresas, de los actores del comercio exterior, ¿cómo podemos definir una estrategia de promoción? Y tu trabajo hace un aporte muy importante en ese sentido, tanto el análisis científico y sobre todo el contar con un modelo. Creo que es muy importante la presencia de un modelo porque primero nos ayuda a definir estrategias, en segundo lugar nos ayuda a medir el impacto de las estrategias. Entonces, en ese sentido, reitero mi felicitación por el trabajo que estás planteando. Las estadísticas que muestras sobre las exportaciones, sobre el comportamiento de las empresas es muy revelador, ¿no? La concentración es un indicador claro de la heterogeneidad que hay en el desarrollo de las empresas. A veces a nosotros, a los organismos de carácter público, nos queda bien mirar las cosas desde el punto de vista estadístico, cuando las estadísticas las marcan las empresas grandes, ¿no? Entonces, mientras las grandes sigan creciendo, muestran indicadores positivos y nos sentimos tranquilos, pero con el trabajo que tú muestras, nos hace mirar todo el bosque, toda la realidad empresarial, y sobre todo ya no desde la perspectiva meramente estadística, ¿no? Sino desde una perspectiva del desarrollo económico, que es lo que tanta falta le hace al Perú. Y en desarrollo, de hecho, la mirada tiene que dirigirse a las pymes, a las pequeñas empresas. Recuerdo un trabajo del BCR del año pasado que analizaba desde otro ángulo la constancia, la continuidad de las empresas exportadoras y mostraba sorprendentemente que son muy pocas las empresas que logran exportar los 12 meses del año, ¿no? Y los porcentajes que arrojan validan los porcentajes que tú estás mostrando en tu trabajo. La importancia de las capacidades, el desarrollo de relaciones, creo que es un punto central, ¿no? Yo recordaba a un antiguo exportador que me decía que la exportación es como una especie de obra de teatro, ¿no? En la cual tienes que tener a todos los actores y cada uno de ellos haciendo su respectivo papel. Entonces, si no tienes a todos los actores o alguno de ellos confunde los papeles, entonces no vamos a tener buenos resultados.
Ahora, la otra reacción que me provoca tu trabajo es que estamos nosotros frente a un reto muy importante, ¿no? En la redefinición de las estrategias. Más aún ahora que estamos viendo cómo se está generando un nuevo orden, un nuevo contexto para los negocios internacionales a partir de los impactos de la pandemia, ¿no? Y cómo se están generando ahora nuevos recursos y nueva forma de hacer negocios. Posiblemente de acá a un par de meses o 3 meses podamos tener mucho más claro cómo está quedando el panorama económico, la configuración de los mercados a partir de la recuperación de las economías luego de esta crisis. Pero en realidad ya desde la crisis financiera del 2008 se veía que las estrategias que nos habían sido muy útiles para exportar hasta esa fecha ya no nos eran tan útiles después de la crisis, ¿no? Entonces, las propias empresas empiezan a buscar nuevas estrategias. Lo que nos trae esta crisis actual es acelerar aún más esos cambios. Entonces, la necesidad de aprender, de desarrollar capacidades, se vuelve una urgencia frente a una nueva forma de hacer negocios. Por eso que resalto la importancia de este enfoque por capacidades. Y de hecho, Alex tiene ahí un reto importante, ¿no? Quizás el unir el trabajo gremial con el trabajo académico nos pueda permitir a nosotros reaccionar de manera rápida a este reto que plantea tu trabajo. El desarrollo de capacidades es parte digamos, de ese enfoque que estuvo desde los orígenes de ADES y que ahora tiene que orientarse claramente a este delineamiento que tú planteas sobre el desarrollo de capacidades de las empresas. De hecho, la otra pregunta que me hago es cómo podemos nosotros reenfocar esta nueva estrategia de promoción enfocada en las capacidades. Y, como digo, la primera respuesta deberían tener los centros académicos. Alex creo que tiene que asumir ese reto. Pero me imagino en un plano inicial la necesidad de centros generadores de conocimientos, ¿no? De gestión de conocimiento. El famoso know-how, el saber hacer las cosas, creo que es muy importante para nosotros. Y muchas veces esos conocimientos o los tenemos que desarrollar o los tenemos que adquirir. Quizás la globalización, la revolución industrial, todo eso nos permita poder atraer también el know-how, ¿no? Con conocimientos. Ya en los enfoques de desarrollo reciente se hace mucho énfasis en el know-how, porque uno podría entender que por la globalización uno puede traer todos los recursos económicos, la tecnología que necesita, pero a veces no ponemos énfasis en las personas, ¿no? Porque el know-how está en la mente, en la cabeza de la persona. Entonces, el traer conocimiento de afuera, el saber administrar esos conocimientos, de saber consolidar la experiencia de los que ya exportaron, los que ya hicieron el camino, todo eso me hace ver la necesidad de tener esos centros de administración, de gestión de conocimientos. Otra palabra que me viene a la mente es la idea de redes, ¿no? Porque una forma de compartir conocimientos es a través de redes de conocimiento. Acá los gremios tenemos también una labor muy importante para enlazar esos conocimientos. Un poco mirando más hacia adelante, me parece que los procesos de integración profunda como Alianza del Pacífico deberían también asumir un rol mediante el enlace de las universidades, de los centros de investigación a nivel de la alianza, ¿no? Igual se puede replicar esto a otros bloques como la Comunidad Andina, pero sumar experiencias, sumar conocimientos a nivel internacional nos podrían hacer ganar un buen camino en este trabajo. Una tercera palabra que me viene a la mente es la palabra alianzas. Por ejemplo, el acercamiento entre la empresa grande y la empresa pequeña, me parece que es muy importante. O sea, hay que aprovechar la experiencia de la empresa grande.
en el tema de agroexportación, por ejemplo, el reto es también muy grande, porque uno va mirando la brecha que existe entre las empresas agroexportadoras y las empresas tradicionales, y ahí esa brecha se está agrandando, ¿no? Y lamentablemente genera reacciones un poco equivocadas que llevan a que gremios agricultores, por ejemplo, busquen cambiar la ley de promoción de la inversión en el agro, como si esa ley no hubiera sido diseñada también para beneficiarlos a ellos. Pero creo que sí hay una responsabilidad del agroexportador de compartir la experiencia, y no solamente del agroexportador, ¿no?, sino de las asociaciones de productores exportadores, de compartir esa experiencia, por ejemplo, a través de los programas de agricultura familiar, a través de desarrollo de proyectos en las regiones, proyectos específicos. Pero si el know-how y la experiencia lo tienen ya las empresas grandes, estas deben ser transmitidas hacia las empresas pequeñas. Dentro de las alianzas también creo que es muy importante reforzar el acercamiento entre la academia, los gremios y el gobierno, especialmente MINCETUR y PROMPERÚ, porque en esa combinación de estos tres elementos es que uno puede avanzar mucho más en el desarrollo de capacidades. En suma, esas serían las primeras reacciones que tengo, y creo que nos espera un trabajo grande. En algún momento te comentaba que esto es casi un trabajo de evangelización, sobre todo si queremos dirigirnos a las regiones donde todavía el conocimiento, el know-how exportador está recién en sus primeros niveles de desarrollo. Y creo que el reto es que compartamos estas estrategias de desarrollo de capacidades a nivel de todo el país. Dejo ahí en primera instancia mis comentarios, reiterándote las felicitaciones por este muy buen trabajo que nos has expuesto el día de hoy, Oscar, perdón. Muchas gracias, Carlos. Bien, invitamos a los asistentes a que puedan escribir sus preguntas mediante el chat para que Oscar Marca nos pueda responder. Dagoberto creo que está en la sala. Sí, pero Dagoberto tenía unos comentarios que hacer sobre el tema como panelista, así que invitamos a Dagoberto a hacer uso de la palabra. A ver. ¿Me están escuchando? No sé. Sí, Dago. ¿Ya? Ok. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, otra vez, bueno, felicitar a Oscar, porque como a veces les decimos en la universidad, muchos tenemos ideas, muchos hacemos planteamientos, enseñamos negocios internacionales, pero no tenemos, en definitiva, la respuesta o la explicación precisa, ¿no? Entonces, Oscar, yo siempre con la amistad que nos tenemos y la confianza, siempre le digo, pues tú eres el que nos corre la cortina, ¿no? El que realmente abre nuestros ojos a lo que debemos, digamos, concentrarnos. Y ahí va mi comentario. Miren, como profesor de negocios internacionales y también como exportador, ¿qué les puedo decir? ¿No? Yo desde que hice mi maestría, por allá a finales de los 80, digamos, se sabía, ¿no?, allá que el fracaso de las empresas en general, no solamente las exportadoras, empresas nuevas, aquellas que lograran pasar 3 años, como se dice en los americanos dicen el punto de éxito son los 3 años, si logras pasar los 3 años, pues eres, ¿no?, ya tienes una oportunidad bastante importante para poder continuar. Era, miren, ni siquiera 4%, que yo recuerde era más o menos 3.4, es decir, de cada 100 empresas que empezaban, prácticamente 3 eran las que lograban superar esa brecha. Oscar ha sido uno de los que ha estudiado este tema, y como han visto en sus trabajos, en sus encuestas, en sus, ¿no?, propuestas, se analiza eso, ¿no? Vemos cuántas empresas han tenido éxito, cuántas han logrado pasar esa brecha. Él muy bien divide entre empresas que son, pues, como se dice, estables, sólidas, y otras empresas que podemos llamarle esporádicas. Nosotros inclusive, entre broma y broma, le decimos lucecitas de árbol de Navidad, ¿no? Como que se prenden y se apagan, ¿no?
Hay muchas empresas, sobre todo en el ámbito textil, que aparecen, desaparecen, aparecen con otro nombre, no sé, aparece, no sé, otro familiar, ¿no? Pero no se logra esa continuidad. Y la pregunta, ya un poco centrándonos al tema de negocios internacionales, es, ¿qué falta? ¿Qué se necesita para tener éxito? ¿No? Y bueno, hay dos respuestas, ¿no? En base a la teoría y lo que nosotros también le participamos a nuestros alumnos. Hay dos cosas, lo que le llaman la teoría institucional y la teoría de las capacidades, ¿no? Institucional, lo que quiere decir es, ¿sabes las reglas de juego? ¿No? Vas a ser exportador, pero por ejemplo, ¿sabes qué va a pasar en el otro mercado? ¿Cómo son las prácticas comerciales? Una cosa así muy sencilla, digamos, de repente aquí en el Perú, tú vendes al contado, estás acostumbrado a que tengas tu producto y venga alguien y te pague y listo, ¿no? Pero de repente a nivel internacional te dicen, no señor, nosotros le pagamos a los 30 días o a los 60. Entonces eso ya te generó un escenario totalmente diferente, parece la cosa sencilla, pero obviamente manejar, por ejemplo, ese hueco, ese gap, ¿no? Que te va a generar un mayor capital de trabajo, a buscar, a tocar puertas para ver cómo financiar esos 30 días o 60 días, obviamente ya tienes ahí un problema. Entonces el primer punto va por ese lado, instituciones, reglas de juego. Nuestros empresarios, ¿no? Las personas que toman decisiones en las empresas, tienen esa capacidad, conocen, ¿no? De ahí también viene el otro lado de la moneda, que es el enfoque que estamos tratando hoy día, que es el caso de las capacidades, ¿no? Que algunos dicen, sí, es una cosa totalmente diferente a lo institucional, otros dicen totalmente complementario y otros dicen que es lo mismo. Pero si lo vemos desde el punto de vista de capacidades, como bien lo expresa Oscar, hay ciertas cosas puntuales que representan pues el desempeño de una empresa, ¿no? Que van desde las buenas comunicaciones, saber interpretar, saber estudios de mercado, ¿no? Capacidades. Como les decía, de allá de los años 80 ya se sabía que una de los factores clave para poder salir adelante en un negocio, ya sea local o internacional, eran las capacidades gerenciales, ¿no? En estudios que se hicieron por esas épocas se hablaba que el éxito de una empresa, si lo queríamos ver en términos de factores, ¿no? Que influyen en la gerencia representaba, miren, casi el 90%, ¿no? O la buena gerencia, mejor dicho, ¿no? Representaba el 90%. Entonces, ¿de qué nos vale de repente, como decimos a veces, tener excelentes ingenieros, con todo respeto, excelentes químicos, excelentes, ¿no? Pero si de empresa no sabemos cómo funciona, ¿no? No hay capacidad de organizarse, no hay capacidad de administración, de ver cómo se maneja la logística internacional, ¿no? De hacer un estudio de mercado adecuado, ¿no? Por ejemplo, miren lo que decía Oscar, estas capacidades relacionales, ¿no? Y cómo unos aprenden, ¿no? No solamente, como digamos en general, uno aprende viendo, otros leyendo y otros haciendo, como nos dicen en la universidad desde que entramos, ¿no? Pero es cierto, por ejemplo, esas capacidades relacionales de programas que inserten, digamos, al empresario peruano al mundo internacional es muy importante, ¿no? No es tanto darle una clase de decir, oye, ¿cómo hago pues un plan de negocios o cositas así, ¿no? Pero una cosa es ir y ver, ¿no? Y les pongo un ejemplo para que ustedes vean un poco también cómo formamos a nuestros alumnos en la Universidad del Pacífico y específicamente en la carrera de negocios internacionales, ¿no? Y esto también, ojo, por favor, es obra de Oscar, quien planteó todo este esquema, y que realmente hoy día estamos pues ya cosechando resultados. Les decía, por ejemplo, uno de ellos era viajar, visitas de instrucción, que los alumnos estén presentes en ferias internacionales, no importa que estén de observadores o de repente de asistentes de algún exportador, pero ya están entrando, ¿no es cierto? Otras son visitas internacionales, el programa PIBE, donde, por ejemplo, he tenido la oportunidad de llevar alumnos, ¿no? Y visitar, por ejemplo, Panamá, Costa Rica, Miami,
Y una cosa es que tú les expliques cómo funciona el canal de Panamá y mira los contenedores, los barcos, etcétera. Pero otra cosa es que estés ahí, que hables con la gente, que veas qué cosas puedes hacer, qué no puedes hacer, ¿no es cierto? Y les pongo otro ejemplo. Cuando estuvimos en la visita en Miami, ¿no? Importantísimo, por ejemplo, para la formación de futuros exportadores y empresarios que van a ir, pues, a, como se dice, a abastecer al mundo, ¿no? Estuvimos visitando a importadores en Miami. Dentro de ella es una compañía Alpine, que es una gran importadora de productos perecibles, entre ellos el espárrago, la palta, ¿no? Ellos tienen gran, digamos, experiencia con productores peruanos. Y escuchen el comentario que recibí, ¿no? Y que comentábamos con Oscar, que es parte también de esto, el famoso arándaro, ¿no? Si ustedes recuerdan, hace 10 años tal vez, creo que no habían, pero ni siquiera 50 hectáreas de arándaro sembrado, ¿no? La maravilla de ingenieros que tenemos en el Perú y tenemos que reconocer es que desarrollaron un arándaro para clima templado, siendo este producto, digamos, o este fruto de un clima más bien frío, como el sur de Chile o el norte de Estados Unidos o Canadá. Nunca se pensó en arándanos en el Perú, pero ahí tenemos, miren, el esfuerzo que tienen pues nuestros profesionales y lo sacaron. Tenemos un arándaro peruano que ahora crece pues en Trujillo, en Lambayeque, en Ica, etc. Pero comentando el caso de Alpine, ¿no? Nos mostraron a los alumnos, tuvimos 25 alumnos ahí, cómo llegaban los arándaros, miren, ¿no? Una cosa maravillosa, veía las cajitas y todos los detalles, ¿no? Pero ahí viene el comentario. La persona encargada de la comercialización de este producto nos dice, miren, sacó un poco de arándaros y le enseñó a los alumnos, nos dio a probar inclusive, le dijo, miren, ¿qué pasa con estos arándaros? ¿No? ¿Saben qué? Habían arándaros chiquititos que parecían pues una alverjita y otros arándaros que, les digo de verdad, parecían pues un oyuco, ¿no? Enorme, ¿no? Y había de todo, ¿no? Entonces me dijo, miren, primero, señores, estandarización. Su país parece que, o los empresarios en el Perú no saben lo que es estandarización. De repente hacer una separación, ¿no? De repente por calibres, unos más chiquitos, unos medianitos, unos grandecitos. Bueno, sí, tomamos nota. Después, a ver, prueben. Resultaba que unos eran bastante ácidos, otros eran neutrales y otros eran dulces, ¿no? Y me decía, miren, todo viene en un solo, digamos, en un solo paquete. Me dijo, también eso es imposible. Hay gente que quiere los arándaros para hacer jugo, etcétera, o estas cosas, o dulces, pero hay otros que, por ejemplo, no quieren el dulce, no quieren un arándaro dulce, ¿no? Entonces, cosas que uno a veces no lo ve desde acá, pero si no viajas, si no estás allá, si no estás en contacto con el, digamos así, con el mercado, con el cliente, pues no puedes verlo, ¿no? Y él nos decía, y una de las cosas que preguntaron mis alumnos, y esa es otra de las cosas que nosotros motivamos en nuestros alumnos, es pregunten, 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 ¿no? Y bueno, la pregunta clave fue, ¿y qué recomienda usted? Y saben, la respuesta, miren, fue muy triste, ¿no? La respuesta me dijo, miren, ya estamos cansados, les hemos pedido que trabajen una variedad, etcétera, y no me hacen caso, me envían cualquier cosa. Pero bueno, nosotros estamos trayendo esto. Obviamente el precio que le damos no es el precio que debería ser. Ellos están dejando de ganar, ¿no? Y otra vez, ¿y qué piensa hacer usted? ¿Y qué piensa hacer usted? Hasta que nos dio su famosa respuesta. Nos dijo, miren señores, sabemos lo que es el boom del arándaro y ya hemos ido a Lima, perdón, a Perú y hemos comprado 500 hectáreas en Lambayeque. Pero con una diferencia. También hemos comprado no sé cuántos miles de plantas de arándaro de un proveedor que nos hace esto en laboratorio en Francia, que es la variedad que queremos. Entonces, ¿se dan cuenta? Eso es lo triste a veces, ¿no? Entonces, se nos mete a la cabeza el espárrago, todo el mundo se mete espárragos, la palta, todo el mundo a palta, ¿no? Pero después nos damos cuenta qué variedades son, cuáles son las más rentables, ¿no? Es cierto, nosotros tenemos un país muy rico, pero ahí viene, por ejemplo, lo que dice Oscar, ¿no? Que, bueno, tal vez en producción, y sobre todo miren la muestra que ha tenido Oscar, que entiendo son como 270 empresas, pero dentro de ellas casi 200 eran del agro. Entonces, básicamente son trabajos ingenieriles, ¿no? Son trabajos de gente que está ahí en el campo, que produce, pero que por ahí tal vez
sus capacidades empresariales gerenciales son muy pobres, ¿no? Por ejemplo, yo sé que en la Universidad Agraria, en La Molina, se está haciendo un esfuerzo, ¿no? Inclusive se ha incluido ya una facultad, creo que si más no recuerdo, de empresarios, o sea, tipo estudios de administración en el agro, ¿no? Y que entiendo ya tiene también sus primeros resultados, pero son pocos, ¿no? Entonces, el esfuerzo, como dice Oscar hoy día, es que todos apoyemos a esto, ¿no? Acá no importa una bandera u otra bandera, yo creo que todos estamos en el mismo barco, ¿no? Que es nuestro país, entonces ADEX, universidades, ¿no? Centros de investigación, debemos colaborar con eso, ¿no? Hay recursos, como les digo, que todavía no nos llegan, ¿no? Todavía no alcanzamos, ¿no? Recuerden que el Perú, pues, prácticamente se abre al mundo después de casi 20 años, después de la revolución que tuvimos acá, el gobierno militar, y bueno, después todos los años que pasamos, la década perdida de los 80, pero mientras eso, Colombia, Chile, etcétera, ya estaban jugando su ajedrez en el mundo internacional, ¿no? Entonces, por ahí nos llevan años. Y yo, obviamente, hoy día tratados, como por ejemplo la Alianza del Pacífico, y obviamente los tratados de libre comercio, nos benefician muchísimo, ¿no? Pero tenemos que saber utilizarlos. A veces les dotamos, como siempre ha sido, promoción de exportaciones. Bueno, que le den un Certex o que le den pues un drawback, que le den fondos para financiar exportaciones. Yo trabajé en COFIDE y trabajábamos esos fondos, pero ni siquiera se enteraban algunos exportadores de que existía eso o tenían miedo, ¿no? Entonces, es como disparar, pues, como se dice, al aire y dar, pues, una serie de gastos, generar una serie de gastos de buena voluntad, obviamente, con buen sentido, pero que al final no son receptivos, no son tomados por estas personas y que realmente por eso tenemos estos resultados, ¿no? Decía Oscar, por ejemplo, este capital relacional. Les cuento un caso en Colombia, ¿no? Se los voy a comentar como si fuera una caricatura, ¿no? Pero para que vean cómo es el negocio del café en Colombia, yo ya tengo prácticamente casi 18 años trabajando con Colombia, y, y miren, hay varios actores en el proceso de exportación que van desde los productores de café, ¿no? Los acopiadores, digamos los agentes, los exportadores en sí, la parte logística y los financistas, los bancos. Pero fíjense, todos están en una línea. De repente se enteran de una noticia en las pizarras de Nueva York, ¿no? En Chicago, los precios de Londres, en el café comienza a subir por X motivo, no sé, pasó algo. No se imaginan, esa información está en línea en todo ese grupo, ¿no? Ya los productores se enteraron, los acopiadores, el banco, el otro. Entonces el productor, pues, el acopiador le pide café al productor, el productor dice, pero no, dame plata, ¿no? Pero ya el acopiador ya habló con el banco sabe que el precio del café va increciendo, entonces le adelanta el dinero y ¡plum! Es un grupo, no es solamente el productor de café o el exportador de café, por decirlo así, sino son todos los que están actuando, ¿no? Gracias a esa información. Pero disculpen lo que voy a decir, pero miren, esto es una caricatura, por favor no lo tomen como digamos al 100%, pero a mí también me ha pasado, ¿no? A veces veo yo oportunidades afuera y digo, ya, qué bien. Entonces, oye, está subiendo, entonces, bueno, ¿qué hago? Quiero comprar algo y me dicen, bueno, no, me tiene que adelantar. Entonces yo voy al banco a solicitar un adelanto o algo y me dice, a ver, señor, llene su formato, a ver, lo vamos a evaluar, el próximo mes tendrá su respuesta. Entonces, bueno, ¿qué pasó? En esos días no pude, no tenía plata, se pasó el tiempo, ¿y quiénes perdieron? Perdió el productor, perdió el acopiador, perdimos toda la línea, ¿no? Eso, como dice Oscar, es un trabajo de organización, ¿no? Entonces, a veces uno, obviamente, pues, cree que esto es algo, digamos, único, que una persona o una empresa es la responsable de la exportación. Pero vemos que somos, como digamos así, un sistema, ¿no? Donde, como estaban mencionando el señor González, Oscar, ¿no? Que somos un equipo. Está el Estado, que nos ayuda, están los gremios, están las empresas y obviamente los investigadores. Y eso es lo que queremos hacer, ¿no? Justamente
mejorar esas capacidades que hoy en día, como les digo, muchas veces nos hemos olvidado y más bien hemos estado mirando hacia otras cosas, como ya repito, nos preocupa más los impuestos, nos preocupa más el financiamiento, pero a veces inclusive teniendo esos beneficios de financiamiento o descuento o tener un dólar barato, algo así, tampoco lo podemos plasmar en consolidar como se dice, una actividad, un modelo de negocio en forma permanente y sostenible, como dice Oscar, ¿no? Y terminamos, lamentablemente, como también ha descubierto Oscar, con empresas que simplemente son pues estas lucecitas del árbol de Navidad que les digo, ¿no? Que se prenden y se apagan y se prenden y se apagan y que no llegan a plasmar, digamos, una continuidad, que no llegan a generar pues, digamos, fuentes de trabajo estables, ¿no? Todos están envueltos ahí, no solamente los empresarios, los mismos trabajadores se preocupan, dicen, uy, la empresa ya va a cerrar, ¿no? Desconocimientos de todo tipo, ¿no? Y un último ejemplo para seguir dentro de esta línea, ¿no? Por ejemplo, con Oscar, también hace unos años hicimos unos estudios en Gamarra, ¿no? ¿Y qué encontramos? Empresas que decíamos han tenido mucho éxito, ¿no? Y bueno, dentro de ellas escogimos algunas y bueno, nos repartimos con Oscar para entrevistar a los empresarios, en fin. Y bueno, a mí me tocó una empresa que voy a mantener en el anonimato, por favor, que era una empresa textil que era joven, creo que una empresa que no tenía ni siquiera 3 o 4 años, pero lo más importante era de que había crecido, no me van a creer, de unas ventas de $3 millones a 8. Creo que fue eso en el 2011, pero así, prácticamente más del doble de crecimiento, ¿no? Entonces realmente llamaba la atención. Y Oscar me dice, bueno, hay que entrevistar a estas personas para ver qué hicieron, cuál fue la base de su éxito, ¿no? Porque dentro de la investigación están todas estas cosas. Y fuimos a investigar, ¿no? Y efectivamente, las ventas habían crecido más que el doble, ¿no? Entrevistamos a la persona, era una señora, que de esas clásicas, que había empezado, pues creo que siendo ambulante en la avenida Bancay, vendiendo medias, creo, y de ahí había evolucionado y había formado su empresa y ¡plum! Saltó al mundo internacional y estaba vendiendo, ¿no? Una empresa familiar, como ya tenía un poquito de ingreso, lo clásico, los hijos fueron a estudiar, la señora creo que no tenía ni secundaria completa, pero sí tenía una habilidad, ¿no? Como decían y le reconocían. Esta señora le vende, pues, hielo a los esquimales, ¿no? De verdad, era una señora 100%, digamos, marquetera, vendedora, ¿no? Era excelente la persona. Pero dentro de esta entrevista hablamos con una de las hijas que había estudiado contabilidad y que realmente estaba pues con un ánimo que no quería ni vernos, ¿no? Y al final logré hablar con ella, le dije, ¿qué está pasando? Le dije, pero usted debería estar feliz. Le digo, mire, la estamos tomando como ejemplo, miren sus ventas, cómo han crecido de 3 a 8 millones, caramba. Yo quisiera hacer también una cosa así. Y ahí fue la respuesta, me dijo, señor, hemos vendido 8 millones, pero ¿sabe usted cuánto hemos cobrado? Y yo dije, ¿qué está pasando acá, no? ¿Cuánto habían cobrado? De esos 8 millones, no habían cobrado ni siquiera el 25%, ¿no? Yo le dije, pero no puede ser, ¿pero qué? ¿Es de este año? ¿Tiene un atraso de un par de meses? No, me dijo, esto ya viene casi de 1 año y medio atrás. Y mi madre sigue vendiendo y nosotros simplemente no sabemos cómo cobrar. Entonces ellos no sabían ni siquiera, pues, cosas tan sencillas como los medios de pago internacionales, que hay una carta de crédito o algo así. Ellos simplemente por el correo les pedían 35.000 blusas de este tipo y casacas de tal otro y listo, quedamos. Me mandas un adelanto de 10%, 30%, listo, seguimos, ¿no? Y vemos pues que prácticamente eso era lo que pasaba con esa empresa. ¿Y cuál fue el resultado triste? Al año siguiente esta empresa quebró, ¿no? Teniendo un tremendo potencial, miren, lamentablemente quebró. ¿Por qué? No sé si porque obviamente no tenían las capacidades para poder enfrentar esas situaciones, tampoco tenía, ahí viene otra cosa, las capacidades para solicitarlas, ¿no? O también capacidades de dónde recurrir para poder pedir ayuda, ¿no? Si yo sé que tengo estos problemas, de repente podría ir a PROMPERÚ posiblemente, o de repente ADEX, si soy socio, me podría asesorar, ¿no?
o cualquiera de estas, o pedir una ayuda a la universidad. Entonces, si se dan cuenta, no quiero decir que esto es algo general, pero esto es un típico caso de un exportador peruano, ¿no? Que sí, tiene toda la voluntad, tiene, ¿no? Como decimos así, la garra, como decimos en la U, para salir, para enfrentarse al medio, pero lo hace sin tener, como dice Oscar, las capacidades, sin tener, digamos, el suficiente soporte para lograr, pues, un resultado no solamente rentable, sino sostenible en el tiempo. ¿Ok? Entonces, bueno, eso era mi comentario y bueno, como les digo, espero que sume esto a lo que ha expuesto Oscar, que bueno, como les digo, siempre él nos abre la cortina y nos permite ver cosas que a veces uno cree que son obvias o simplemente no las vemos. Pero sí, hay que hacer estudios, hay que profundizar. Estudios como los que hace Oscar son realmente valiosos para saber el camino correcto, ¿no? Para saber dónde está el mal y tener el remedio. Porque si no, simplemente, como repito, como si seguimos como antes, vamos a dar pues manotazos por aquí, manotazos por allá, y vamos a seguir en las mismas situaciones, ¿no? Ustedes ven países como Chile, cómo han crecido, Corea del Sur, ¿no? Es imposible. Ellos exportaban menos que el Perú en el año 70, ¿no? O en el 90 creo que exportaban 700 millones y el Perú 900. Y si hablamos del 2010, Corea exportaba 38.000 millones y el Perú no llegaba a los 4.000 millones, ¿no? Entonces, ahí está, digamos, como se dice, la explicación, ¿no? El posible camino que deberíamos seguir, ¿no? Entonces, por eso yo, como les digo, felicito a Oscar por este trabajo y ojalá que esto pues se concrete, ¿no? Y que siga para bien de todos, no solamente para los exportadores, sino para todo el país, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Dagoberto. Has hecho la complementación práctica muy útil a la exposición de Oscar. Y ambas miradas creo que convergen claramente y, como repito, nos ponen frente al reto del futuro. Yo quisiera ceder la palabra a Oscar, que seguramente tiene comentarios o reacciones acerca de lo que hemos compartido tanto Dagoberto como yo. Oscar, adelante, por favor. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Dagoberto. Interesantes sus comentarios y algunas cosas que está viendo en el chat y voy a tratar de resumir todo. Creo que hay una muy buena experiencia en el sistema de promoción de exportaciones. Hay algunas iniciativas como el PAE que creo que ya está apuntando los recursos y capacidades. Es cuestión de reforzar de repente el PAE, ampliar las líneas y cosas por el estilo. Pero hay una gran tarea también de la academia. Una gran tarea de la academia en ponerle rigor científico a todo lo que haga. Y esto es fundamental. Cuando nosotros vamos a otros países, a otras ligas, como decimos, y vemos las diferencias sustantivas que existen, no estoy hablando con la Universidad del Pacífico, sino como país. Yo creo que ahí está también la gran oportunidad de la academia de darle soporte a lo que haga el Estado, de darle soporte a lo que hagan las empresas. Es una tarea en la cual no deberíamos nosotros eludir. Al contrario, es la capacidad de investigación que tienen las universidades, es la necesidad de investigación que tiene el Estado y las empresas, y que se pueden todas combinar. De igual manera, creo que la formación pragmática, que de alguna forma está resaltando Dagoberto, que la venimos haciendo en Lima, en la Universidad del Pacífico de hace muchísimos años, específicamente desde el año 1999, que empezaron los pibes, y después estos se desagregaron en los Global Manager Assistant. Lo que estamos haciendo es que las personas en puntos de encuentro multiculturales, ojo, multiculturales, sepan interactuar con empresarios de multinivel. Dos palabras, multicultural, multinivel. ¿Qué significa? Multiculturales, muchos idiomas, muchas religiones. Multinivel, empresas tan grandes como Nestlé, como empresas tan pequeñas como las nuestras. Y podemos interactuar y cruzar esa barrera psicológica que en negocios internacionales se llama distancia psicológica. Una persona te puede salir del pabellón de Perú, de América Latina, irse al pabellón nórdico y desenvolverse como si estuviera en América Latina. Eso es lo que llamamos la capacidad de Global Manager, cosa que se requiere urgente en nuestro país.
gente que pueda pasar esas fronteras psicológicas y tener esa capacidad de interactuar. De ahí la expresión de Global Manager. Personas que son muy competentes en hojar, saben modelar, saben trabajar de inmediato los impactos, pero también muy competentes en los soft, lo saben expresar de acuerdo a los sistemas culturales que puede tener el posible importador o en el entorno en el cual se tenga que desenvolver. Ese anywhere, anytime es la característica del Global Manager. Y esa es la verdadera formación que se requiere. De esa forma, nuestras cadenas de producción van a tener mejores oportunidades de aprovechamiento de los mercados. No es solamente hacer un gran esfuerzo para quedarse en la puerta. Si logramos eso, si pasamos del POP, ¿por qué no pasamos al DAT, al Libre Alterna o al DPU en la versión 2020 de los 5TER? Es decir, empezar a actuar en destino. Eso es fundamental. Tenemos casos, brillantes casos, pero son casos. No es la tendencia de las exportaciones del Perú. Nosotros somos países, Perú específicamente es un país que viene exportando hace muchísimos años muchos productos a diferentes mercados. Como diríamos en teoría, tenemos productos antiguos en mercados antiguos, pero muy baja tasa de penetración en mercado. Estamos trabajando una investigación sobre el impacto social, simulando cuál debería ser el impacto social de un punto de penetración de mercado en las bases, en la base de la pirámide, como decimos nosotros en el país. Es decir, no más producción, que siempre se va a requerir, más esfuerzo en los canales de distribución, lograr acercarnos más a participar de ese precio final. Con esto no les quiero decir que mañana vamos a hacer B2B, B2C, pero yo creo que se puede hacer mucho en los canales de distribución. Y ahí es donde se requiere reforzar esas capacidades de internacionalización. Porque las mediciones que se han hecho en otros países, un punto porcentual de tasa de penetración, es decir, mejorar la participación de nuestros productos en los canales de distribución, tiene una relación de los impactos sociales que va el límite inferior, 35% hasta 84% en la base social. Ergo, si nuestra maca lográramos vender al triple del cual se vende, nuestra base de productores, los agricultores, la meseta del Bambú puede estar por lo menos recibiendo no el triple, 5 veces más, de diferentes formas. Y obviamente el país también podría estar recibiendo mayor efecto tributario. Entonces, esto es algo que es necesario complementar con lo que hoy día hace el INSETUR, con lo que hoy día hace PROMPERÚ. Comenzar a trabajar la parte interna de las empresas, y no es nuevo. Esto es algo que ya se hace muchos años. Y lo más importante cuando se trabaja con la parte interna de las empresas, queda de por vida. Porque reforzar las capacidades de las empresas es reforzar el capital humano. Reforzar el capital humano es reforzar el país. Y reforzar el país justamente en ese capital humano significa tener titulares y suplentes donde todos juegan como titulares en cualquier cancha. Lo único que me queda es agradecerle a ADEX por esta oportunidad de compartir estas investigaciones y como siempre, en la universidad y especialmente en la carrera de negocios internacionales, estamos dispuestos a apoyar todo tipo de investigación que se requiera para apoyar a la internacionalización de la economía y de las empresas peruanas. Gracias, Carlos, gracias a ADEX, gracias a todos por su participación, gracias a Roberto por sus intervenciones. Muchas gracias a todos. Sí, ya, finalmente, para terminar, Óscar, agradecerte y manifestar que este evento ha sido una iniciativa compartida por la Universidad del Pacífico y ADEX. También deberíamos mencionar los orígenes y el paso muy importante que Óscar ha tenido también en los centros académicos en ADEX. Y creemos que esto debe reforzar aún más la relación entre la universidad y el gremio exportador para avanzar en las líneas que se han discutido el día de hoy. Sin más, agradezco a todos los participantes y los invitamos a mantenerse atentos a los próximos eventos que vamos a programar. Muchísimas gracias, Dagoberto. Muchas gracias, Óscar. Seguimos trabajando juntos. Ok, gracias también.